territorios, de municipios, de veredas. Entonces, qué bueno estar acá y que, como los escuchaba, con las festividades de esta Navidad. Por ahora, entonces, les voy a pedir el favor a todos, antes de iniciar la clase y demás, que participemos en una pequeña encuesta muy rápido, que a todos abran una página web y que vamos a poner allí, entrar a todos por favor a www.menti.com. Ya le vamos a colocar en el chat, es que a mí no me, el chat para, todos están oyendo, están entrando a la página para empezar a hacer este ejercicio. Entonces los invito a todos por favor a ingresar a www.menti.com y el código que les van a pedir ahí para ingresar es el 287680. Entonces les agradezco a todos ingresar. Julián, ¿me confirma si están mirando la pantalla de Menti? No, profe, estamos viendo una pantalla de por qué está realizando el curso, dice. Eso, esa es la de Menti. Ah, ok. Entonces, sí, a todos, por favor, iniciar en Menti. Julián, si quiere, me ayudas, por favor, a colocarles la dirección en el chat para que así sea más fácil. Sí, Que señora. todos hagan clic y coloquen el código. Gracias. Ya las coloqué, ya les voy a colocar también el código para que... En el chat están encontrando el link donde pueden encontrar el que los va a dirigir a la página que la profesora nos ha compartido. Y les coloco el código. Bueno, tenemos rápidamente 3 minutos para hacer el ejercicio. Entonces vamos viéndolo ahí desde la página de Menti todos. A mí me aparece, soy Piedad Uribe, me aparece solamente, pues me aparecen una serie de flechas de colores, me dice Méntico y ahí dice cómo anunciar no quinto andar, servicio al cliente, No. Pero ahí le aparece, perdón, www.menti.com, le va a preguntar un código. Por favor, ingresa el código. ¿.co o .com? Com, así como está en la proyección. Es que en la proyección no la veo aquí, en el no la veo. No le entiendo si termina en M o en O. Profe, disculpe, ¿cuál código? Ahí aparecen unos números, pero me dice que por favor coloque el código y no sé cuál código. Compañero, toda la información en el chat. La dirección Por y favor, copie el código. Les voy a copiar el código nuevamente aquí en el chat. El código es 287630. 287630. Y la página web es menti.com. Se las voy a volver a copiar aquí en el chat. En el chat encuentran nuevamente toda la información. Buenos días, habla con Alirio Torres Hernández de Ciénaga. Ya yo me encuentro en Menti, pero en Menti solamente me aparece como una encuesta, unos módulos rojos
están desde pequeño, alto y un poco más alto. Eso es lo que me aparece. 2, 8, 7, 6, 8, 0. Sonia Gómez de Santa Marta. He estado tratando y no me da eso, por favor. Sí, yo ya entré, pero solamente respondí una sola pregunta. No hay más preguntas, no hay sino una sola. Y Correcto, dice es solamente una pregunta. ya listo. Por favor, repito nuevamente la instrucción. En el chat va a poder encontrar la página www.menti.com. Te da clic en eso. Lo va a llevar a una pestaña que tiene una barra en toda la mitad y le va a pedir un código. El código es 287630. También lo va a encontrar en el chat. Después de eso le va a aparecer una pantalla donde le van a hacer una sola pregunta. Seleccione y responde. Profe, me aparece que el presentador me va a enviar una diapositiva. ¿Está correcto? Sí, ya terminaste, Teresa, ya terminaste, entonces ya sale eso, le sale un corazoncito, a algunos le sale ese ejercicio. Ah, Bueno, bueno. Profe, yo también ya respondí la pregunta. perfecto, sí, gracias. Bueno, No, habían... la pregunta le habla Carlos Díaz de Suatá. Carlos, buenos días a todos. Bueno, vamos a Habla Javier reanudar. Lozano de Santander. Vamos a reanudar el ejercicio. Los que no pudieron entrar, pues ahora más tarde lo vemos para irlo mirando. El tema de Menti es que podemos hacer preguntas que nos puedan ayudar a interactuar. Lo que queremos sacar a ver es cuál es la experiencia que tienen todos en formulación de proyectos y cuál es la experiencia que tienen o los avances y demás. A los 53 participantes han participado 5. Les invito a que un minuto más para ver quién más quiere participar. Como la instrucción que nos dio Julián es www.menti.com y está ahí la clave, está para que lo ingresen. Profe, solamente era eso. Ahora habla Javier Lozano, por favor, ¿puede hablar un poquito más durito? Por favor, ¿nos pueden dar de nuevo las instrucciones que apenas pude conectarme por el internet? Perfecto, les voy a volver a dar la instrucción. Mantengamos los micrófonos cerrados y muy atentos. En el chat van a encontrar, y los voy a volver a colocar, una página web, la cual ustedes van a dar clic. Se llama www.menti.com. Usted da clic en esa página web y le va a aparecer una pantalla donde en toda la mitad va a haber una barra donde usted va a ingresar el siguiente código, un código numérico, que se lo acabo de pegar nuevamente en el chat. El código es 287630. Cuando usted ingrese este código le va a aparecer una pantalla donde le van a hacer una sola pregunta. Usted selecciona la pregunta y la contesta. O sea, perdón, selecciona la respuesta y la contesta. Después de eso, usted ha terminado el ejercicio. Bueno, entonces a todos los que participaron con Menti, la idea es seguir ejecutando estos ejercicios para ir aprendiendo más de cómo nosotros podemos hacer preguntas a nuestro público y a nuestro espacio y demás. Julián, te pido el favor, ¿tú estás viendo la presentación o todavía no en PowerPoint? Correcto, sí señora, profe, ya estamos viendo tu presentación en PowerPoint. Bueno, entonces a los que se acaban de conectar, bienvenidos. Este es el curso de formulación de proyectos sociales.
y acabamos de hacer la encuesta de Menti. Menti lo que les sirve a ustedes en términos de formación de formadores es que ustedes puedan hacer en tiempo real preguntas para ir interactuando con su público, ir sabiendo cuáles son los conocimientos previos. Entonces ahí lo que hicimos, como somos tantos, en términos de cuáles son los conocimientos previos que tenemos frente a la formulación de proyectos o las intencionalidades que estamos acá y demás. Les voy a poner una preguntita rápido a ver si de pronto participamos mejor en esa. Un mapa mental, a ver si nos va mejor con la otra. Esta estuvo muy bajos participantes. Toca que todos los 56 estemos súper participando. Todos estamos en la página menti.com. Ya les voy a dar otro código. Les estoy habilitando una nueva pregunta para que participen, se animen a participar en este día tan especial. Entonces, buenos días a todos. Acabo de ingresar también. Por favor. Entonces, en los que acabaron de ingresar, entonces van a colocar ahora el siguiente código. Ya lo estoy abriendo para que lo coloquemos y podamos como compartir. El código 2285-555 ya lo coloco para que Julián se los pueda colocar a ustedes en el chat, por favor. El código es 2285-555. A ver si podemos hacer eso. Profesor, el volumen es muy bajito. Para todos es mejor que intentemos mejorar la conectividad o subir el volumen de sus computadores, porque la profe pues se le escucha perfecto. De pronto es que alguno de ustedes está teniendo inconvenientes con la conectividad o hay que subir el volumen a sus computadores. No, Julián, definitivamente está un poco bajo el volumen de allá del micrófono de la profe, porque estamos al 100%. Yo escucho perfecto. Yo escucho perfecto. Yo escucho perfectamente a todos, a los que están hablando, a los que no están hablando, y estoy en un rincón del Magdalena. Bueno, entonces todos, a ver, todos concentrados. Entraron todos a menti.com, www.menti.com. Estamos ahí en ese ejercicio. Entramos todos a Menti. Ahora colocamos el código 2285-555, que ya lo colocó Julián también en el chat. ¿Listo? Todos respondiendo. Respondió una persona, respondieron dos. ¿Quién más? Esos son los conocimientos previos que ustedes tienen. No es ningún quiz, no es nada, es simplemente para saber cuál es el conocimiento que tenemos. ¿Lo están viendo? ¿Están entrando a menti.com? Bueno, vamos a dar el último chance. Si en 2 minutos no, pues ya dejamos ese ejercicio. Profe, el código es 25555. 2285-555. El código le encuentra en el chat. En el chat encuentran los códigos. 555. Profe, creo que tienes el micrófono cerrado. Sí, sí, les estoy presentando la pantalla de los que están respondiendo. ¿Cuáles son los procesos de planificación de un proyecto de desarrollo comunitario? Alguien nos compartió a partir de necesidades, otros resultados, otro éxito, otro la planificación. ¿Quién da más? Van 4 participaciones. ¿Quién da más? Otro. El grupo de esta mañana estuvo súper activo, 100 participaciones. No nos vamos a dejar ganar. ¿Alguien más quiere compartir? Ahí les está saliendo en tiempo real. Mentimeter les está mostrando ese mapa que estamos haciendo entre todos. La planificación, los resultados, mirar las necesidades, planificación. ¿Cuáles son los procesos de la planificación? ¿Qué hacen ustedes cuando dicen no hay una necesidad en la comunidad? ¿Qué hacemos? Bueno, muy bien, interés común, muy bien. Mirar las necesidades, liderazgo, planeación, evaluación.
Diagnóstico, muy bien. Ejecución, resultados, maravilloso, vea, todos participando, vea. Cada uno se ve ahí, diagnóstico comunal, excelente. Ejecución, diagnóstico, liderazgo, vea, planificación es el más grande, pero ese está dentro de la pregunta. Evaluación, buena utilización de recursos, colocó alguien por ahí, la focalización, me imagino que la focalización de problemáticas, mira las necesidades y la participación, maravilloso. Entonces, estos son los saberes previos que todos ustedes tienen frente al tema de la formulación de proyectos. En la mañana de hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo entender por qué los líderes comunitarios, los líderes comunales y ustedes como dignatarios deben saber cómo formular un proyecto, a qué fuentes de financiación ir, cómo interlocutar con las entidades públicas y privadas. Entonces, vamos a compartir esta mañana de hoy en esa clave, en este ejercicio. Y lo primero que ustedes acaban de decir es que el proceso de planificación y los proyectos sociales les permite a ustedes, ¿qué? Pues planificar. Y para planificar, alguien lo dijo, ¿no? Es a través de un proceso que tiene objetivos, que tiene estrategias, que tiene planes, que se trazan procesos de implementación y se asigna un recurso. La pregunta era, ¿cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos pasos? Alguien colocó, bueno, identificación de necesidades, identificación de problemáticas. La planificación en los proyectos, y por eso es importante entender primero la planificación y luego qué es un proyecto social, porque la planificación nos ayuda a definir lo que en una organización, en una junta de acción comunal, en un territorio, bien sea vereda, bien sea un barrio, ¿cierto? Requiere esa comunidad. Y teniendo un proceso de planificación con un plan, un programa, un proyecto, se identifica cuál es la tarea, cuál es el objetivo que se tiene frente a ese ejercicio. Entonces, el proceso de planificación nos permite básicamente ¿qué? Identificar qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Formular estrategias para alcanzarlos, ¿sí? Porque a veces nos quedamos en lo que queremos y nos olvidamos en ese qué es lo que queremos, ¿cierto? O formulamos estrategias, pero no estrategias claras que podamos alcanzar ese objetivo. Entonces, por eso es muy importante que cada vez que pensemos en un proceso de planificación, con la Junta de Acción Comunal como dignatarios tengamos que determinar cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias, no solamente recursos económicos, sino con qué personal voy a actuar, con quién voy a estar, ¿cierto? Entonces vamos haciendo ese ejercicio. Y a partir de ello, tener las estrategias, determinar y asignar los recursos, elaborar planes de seguimiento, planes de implementación, como hablábamos hace un rato, o que ustedes lo han venido haciendo a partir de lo que está en el COMPES y demás cosas. Le voy a pedir el favor a Adolfo Yepes que nos ayude con el siguiente ejercicio. Adolfo, por favor, léenos esa diapositiva que está ahí. Adolfo. Adolfo. Bueno, Adolfo no está. Vamos a pedirle a Adela Gutiérrez. Buenos días, Adela Gutiérrez. Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. ¿Y quién lo dijo? Séneca, un filósofo y político romano en el 5º año antes de Cristo. Es decir, que nosotros estamos a 2020, es decir, 2015 años antes, ¿cierto? Que tenemos que saber hacia dónde. Bueno, Adela, tú que nos leíste, vamos a pedirle el favor a Lirio no nos contestó, vamos a pedirle el favor a Daniel Durango. ¿Qué nos quiere decir esa frase? Perdón, a mí no me preguntaron nada. ¿Qué nos quiere decir esa frase que está ahí en la diapositiva? Aló. Que cuando no sabemos cómo hacer las cosas o como no tenemos el conocimiento, las capacidades para desarrollar algunos temas, todos los vientos son desfavorables. El no saber, el no entender, el no saber hacer, no nos indica que estamos en mala orientación. Muy bien, vamos a pedirle a Javier que... También nos puede decir que si no tenemos unos objetivos muy claros hacia dónde vamos, entonces todos estos vientos son desfavorables. Gracias, pero acuérdense las técnicas que le dijo Julián, solo a los que les demos la palabra y luego hay para que podamos ir comunicándonos en este ejercicio.
Vamos a pedirle el favor a Javier, a uno de los Javieres que están por acá. Sí. Hola, Bueno, Javier Lozano. Para mí, Vamos a pedirle a Javier que nos lea acá esto de Alicia en el País de las Maravillas para luego discutir sobre este asunto. En clave de formulación de proyectos. Javier Lozano, por favor, nos lee esa diapositiva. Javier. yo soy Javier Estauro. Listo, Javier Estauros, dale. Bueno, para mí el concepto de esta argumento es que si yo no sé qué es lo que voy a hacer y para dónde voy como mi comunidad, creo que yo debo meterme a la Junta de Acción Comunal, porque yo tengo que estar preparado y saber qué es lo que voy a hacer dentro de la Junta de Acción Comunal, porque yo necesito es el desarrollo de la comunidad, entonces yo tengo que estar preparado para eso y si no, mejor no me meto. Listo, Javier, gracias. Vamos a pedirle el favor a Luz Estela Ayala que nos lea Alicia en el País de las Maravillas, por favor. Gracias, Estela Ayala. Esto depende en gran parte del sitio al que quieres llegar. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? No me importa mucho el sitio, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Alicia del País de las Maravillas de Lewis Carroll. Muchas gracias. Entonces, básicamente, como nos lo acaba de leer la compañera y el otro ejercicio que nos lo complementó Javier Estraus, básicamente eso es la formulación de un proyecto. Nosotros tenemos que definir a qué puerto queremos llegar, ¿cierto? Cuando estamos siendo dignatarios y participando en una junta de acción comunal, sea veredal, ¿cierto? Sea en una vereda o sea en un barrio, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Si no, nos pasa lo de Alicia, ¿cierto? No nos importa el puerto, entonces pues, a cualquier puerto que lleguemos está muy bien, ¿sí? Como si fuéramos en un viaje ahora que estamos de vacaciones y digamos, bueno, vamos a viajar. ¿A dónde? No sé, a donde el camino me lleve. Entonces eso no nos permite, ¿qué? Tener certeza del proyecto, de la meta y del resultado que yo quiera tener. Entonces es importante que estemos claros en un proceso de desarrollo comunitario, es importante tener claro y saber a qué puerto voy a llegar. De eso se trata el tema de la formulación de proyectos. Ahora no me pasa la presentación. Listo. Entonces, en síntesis, con esas dos gráficas, con lo que ustedes escribieron sobre cómo hacer lo primero que alguien colocó por allá era el diagnóstico o identificar las problemáticas de la comunidad. En síntesis, el proceso de planificación nos permite a nosotros utilizar diferentes herramientas, ¿cierto? ¿Para qué? Para entender cuáles son esas problemáticas, cuál es la ruta de acción que voy a hacer, como nos compartía Javier. Si yo no tengo claro cómo voy a trabajar con la comunidad, pues la comunidad tampoco tiene un líder que lo pueda guiar, pero también la comunidad no sabe hacia dónde quiere llegar, porque muchos tenemos varias intencionalidades. Por tanto, es importante ante cualquier ejercicio o ante un proyecto definir las metas y los objetivos. ¿Por qué definir las metas y los objetivos? Porque nos va a permitir a nosotros en un momento dado dar los tiempos, ¿sí? En el corto plazo que queremos tener, en el largo plazo y en el mediano, cuáles son los logros. Es decir, que un proyecto, ¿qué es un proyecto? ¿No? Es ese conjunto de actividades planificadas que ustedes hacen en la Junta de Acción Comunal, o que hacen en el barrio, o que hacen en el colegio, o que hacen en la alcaldía, o que hacen en la vida propia de la gente, ¿no? La gente tiene proyectos, ¿cierto? Personales que hacen parte de un plan de vida y con ello es el conjunto de actividades planificadas que se interrelacionan entre sí, ¿cierto? Ahora que estamos en Navidad, para hacer la yaca o para hacer el tamal, ¿cierto? Necesitamos, el producto final es tener la yaca o el tamal. Como necesitamos tener la yaca y el tamal, necesitamos planificar una serie de actividades para poder hacer la yaca. Entonces uno le echarán arveja, otros garbanzo, otro arroz, otro carne, otro pollo, otro cerdo, ¿cierto? Necesitamos planificar cada una de esas actividades en un periodo determinado. No vamos a hacer la yaca para que esté el 1 de febrero, la yaca la queremos para la Navidad o para el 31, entonces tenemos un tiempo, un inicio, un final y resolver ese problema. Así básicamente desde lo coloquial podemos pensar en cuando vamos a formular un proyecto en la comunidad. Y es importante que sepamos que todas las actividades van
interrelacionadas, ¿sí? Correlacionadas entre sí para poder tener un objetivo. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta son los diferentes recursos. Los recursos que son limitados, ¿sí? Porque no todo lo que queremos lo vamos a poder lograr, y como no todo lo que tenemos lo vamos a poder lograr, entonces es allí donde tenemos que pensar. Como ustedes van a ser multiplicadores de esta información, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es un proyecto, ustedes tienen que tener rápidamente claro que es ese conjunto de las diferentes actividades que les va a permitir solucionar una problemática, ¿cierto? Vamos a preguntarle a Marta Villanueva cuál proyecto está realizando en su comunidad y cuál es su rol en la Junta de Acción Comunal. Bueno, en mi comunidad yo estoy ejecutando el proyecto para mi comunidad, un proyecto que va con el fin de ejecutarlo, sobre todo de arbolización. ¿Cierto? Ella ya tiene el proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que ella quiere hacer? Tiene, ¿cierto? Se realiza una acción con ese propósito que ella quiere lograr. Ella quiere utilizar las herramientas y arborización. Los que no conocemos el territorio de Marta, ¿qué nos imaginamos? Que está muy desolado, que requiere árboles, que hace mucho calor, ¿cierto? Varios elementos que ella nos puede apropiar. Entonces, antes de realizar cualquier proyecto, lo primero que identificamos son esa fase previa, ¿cierto? De cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos y cómo voy a utilizar esos instrumentos para poder realizar ese proyecto, ¿cierto? Una vez hago ese antes, ¿cierto? Al final de esa acción que yo estoy haciendo, tengo que lograr un propósito. ¿Cuál sería el propósito aquí? El propósito aquí, por ejemplo, en este ejercicio, que es ese antes, las diferentes herramientas, y ese después fue la construcción de un parque. Si ustedes se dan cuenta al inicio, ahí están unas herramientas como el alicate, un cortafrío, un casco, un destornillador, ¿cierto? ¿Eso qué nos indica a nosotros? Que básicamente era un proyecto de infraestructura. ¿Por qué? Porque tenía el casco amarillo. Ahí nos supone en el imaginario a nosotros que básicamente el proyecto que se iba a hacer en esa comunidad tenía que ver con una obra civil. Si no hubiésemos visto la foto acá, inmediatamente podríamos pensar, no, será un puente, no, será un terraplén, ¿cierto? Cada uno se hace diferentes imaginarios. Será el salón comunal, ¿cierto? Que son los proyectos que normalmente hacemos. Como ahí ustedes ven en la foto el después, el resultado básicamente después fue el tema de el parque infantil. Todos los proyectos, como el proyecto ambiental que está haciendo Marta. Básicamente es importante cada vez que pensemos en un proyecto, si van colocando mente, a ver si esta vez sí nos funciona, si van colocando un proyecto, tenemos que tener varias fases de planificación. En ese ejercicio que ustedes van a hacer de corroborar de arriba hacia abajo, les voy a pedir el favor que piensen en el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo nacional, ¿cuáles son los pilares que tiene el plan de desarrollo nacional? Básicamente para que me cuenten. ¿Quién me cuenta? Le voy a dar la palabra a Amalia Castaño. Amalia, ¿cuáles son los pilares del plan de desarrollo del gobierno actual? No me acuerdo, no sé si es el trabajo con el tema de los derechos humanos, el trabajo con el ser. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. No. Merly, ayúdenos. ¿Cuáles son los 3 pilares del plan de desarrollo actual, el plan de desarrollo nacional? ¿Cuál es esa visión que tenemos como país y que todos estamos trabajando por esa visión? ¿Quién nos ayuda? Miguel López. ¿Quién nos ayuda? Ideas, ahí ya nos dieron unas, más ideas. No. Alguien que nos ayude. El plan de desarrollo actual, cuando ustedes escuchan al señor presidente, él habla de un plan que dice educación. Planificar todas las necesidades de la comunidad. Si no, esa es la planificación. ¿Cuáles son los pilares del plan de desarrollo? Lo que nos mueve, por lo que estamos trabajando todos. Equidad, Ajá. educación. Educación. ¿Y qué más? ¿Quién? ¿Va a responder el señor o...? El que sea. Profe, la virtualidad en este momento
es decir, los Pero medios hable, TIC, ya he aprendido. la vivienda y la educación. También sobre el sistema de empleo, porque en Colombia ha habido o hay mucho desempleo. Listo. Yo ¿Qué diría es lo que se... bueno, el emprendimiento y la equidad también es importante. listo. ¿Qué dice el plan de desarrollo, mis queridos? Alguien estaba respondiendo por ahí que era educación, equidad y ¿qué más? Legalidad de emprendimiento, equidad. Profe, yo le estaba diciendo que la vivienda, los temas de virtualidad, la tecnificación de los lugares rurales, la educación y se me fue la otra, la que estaba mencionando, era un profe, objetivo pido la palabra. sobre el empleo, porque en Colombia hay mucho desempleo. Entonces eso es uno también de los objetivos que tiene el presidente de la República. Bueno, entonces ahí Profe, para ir... pido la palabra, señor, disculpe usted un momento. Lo más importante de los 3 pilares que hay ahora mismo es el emprendimiento, más que todo, porque pasamos Dígame los 3 pilares, Javier, dígame los 3 pilares, dígamelos exactamente. La equidad, legibilidad y emprendimiento, pero para mí más importante siempre va a ser el emprendimiento, porque de ahí... Economía naranja, economía naranja. No, la economía naranja es aparte de emprendimiento. El emprendimiento es un plan para mejorar el sostenimiento del país como tal. Lo más importante, lo más importante es la educación con equidad. Equidad y emprendimiento. Paz, Educación, equidad y emprendimiento. ¿Sonia habló? Sí. Paz, equidad y educación. Marta Hernández. ¿Quién? ¿Quién nos respondió la última? Marta Hernández. Marta, mire, todos ahí. Gracias, Marta, gracias ahí. Marta nos dijo, educación, equidad y paz, ¿cierto? Eso es lo que está planeado en el Plan de Desarrollo Nacional. Como líderes comunales tenemos que entender cuál es la planeación que se tiene para poder llegar a lo último acá, que es el objetivo, el proyecto. Sí, porque a veces nosotros nos vamos por las ramas, ¿cierto? Ya les voy a decir por qué por las ramas. La planeación, y ustedes cuando escuchan todos los ministerios y demás, nos hablan de 3 grandes objetivos. La misión que tenemos como colombianos es trabajar en la paz, en la educación y en la equidad. ¿Educación para qué? Para que todos estemos formados. Desde 0 a siempre, ¿cierto? Es la política pública, que es la que nos va a determinar esos planes, ¿cierto? La equidad para que todos tengamos ¿cierto? No en igualdad de condiciones, sino que cada uno tengamos lo que nos corresponda de acuerdo al territorio donde estemos, al momento y demás. Y el tema de la paz, que es uno de los fines esenciales que tenemos como Estado. Es importante entender que no voy a hacer un proyecto si no entiendo hacia dónde va la apuesta para mejorar las condiciones. Los proyectos tienen una finalidad que es mejorar las condiciones de vida, como hace rato nos lo compartía por ahí Javier. ¿La vida de quién? De los territorios, ¿cierto? Estoy en el territorio, estoy con mi comunidad, voy y converso con mi comunidad, pues tengo que tener claro hacia dónde van las fuentes de financiación. Cada plan de desarrollo nos habla de un programa, ¿cierto? Entonces por ahí alguien decía, emprendimiento, economía naranja. El proyecto de economía naranja o el proyecto de emprendimiento hacen parte del plan de desarrollo, pero no son el pilar fundamental. Si se quiere, hacen parte de ese gran pilar de educación y de ese gran pilar de equidad, ¿cierto? Porque con el emprendimiento se va a reactivar una área como el tema de la economía naranja, ¿sí? Entonces, dentro del plan de desarrollo vamos a tener unos programas y dentro de los programas, ¿cierto? Vamos a tener unos proyectos, ¿sí? Y por eso es muy importante que les presento esto acá, porque ustedes van a formar a otras personas y es importante clarificar, tener claro cuál es el plan de desarrollo local, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está proponiendo? O cuando hay un candidato, ¿cierto? En la gobernanza de lo público, cuando hay un candidato... Sonia, ¿puedes cerrar el micrófono, please? Cuando hay un candidato, ¿cierto? Unos candidatos que van a la alcaldía, ¿cierto? O que van a la gobernación, tienen unos programas de gobierno, por eso se llaman programas, ¿cierto? Cada uno tiene unas intencionalidades. Si se supone
que en una democracia que está fortalecida como la nuestra, nosotros votamos por el candidato que realmente tenga en cuenta las problemáticas de la comunidad. Entonces es un cambio fundamental cuando ustedes van a formar a otros, porque lo que queremos es que todos estos procesos de formación ayuden a la gente a cambiar su mentalidad, y cada vez que vayamos a votar por alguien tenemos que conocer primero su programa de gobierno, porque así como será su programa de gobierno, en el primer periodo, en su primer semestre, tendrá que hacer el plan de desarrollo. Pero si el programa de gobierno no tiene nada que ver con las problemáticas del municipio o del departamento y votamos por el, ¿qué va a pasar? Pues no va a responder a las necesidades que se tienen en el territorio. Entonces, por eso es muy importante hacer esa coherencia, hacer la lectura de esas dinámicas de lo local, que ustedes las entienden perfectamente, ¿no? Cómo voy a hablar con un alcalde, con un concejal, y ver que esos programas de gobierno sean coherentes para las necesidades que tengo. Y allí sí voy a hablar de ese ejercicio de la formulación de un proyecto. Antes de formular un proyecto, yo tengo que tener en cuenta esas necesidades que tiene la población, pero también saber de dónde voy a sacar ese recurso para esas necesidades que tiene la población. Si lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer, porque todos tenemos muchas intencionalidades, queremos muchas cosas, pero a veces no lo podemos hacer. Un ejercicio fundamental entonces es poder identificar básicamente la diferencia entre un plan, un programa y un proyecto. Entonces vamos a preguntarle a Víctor Damián. ¿Qué es para usted un plan y qué es para usted un proyecto, Víctor? El plan es todo lo que tenemos pensado realizar. Y el programa o el proyecto es las acciones que vamos a realizar para que se cumplan los objetivos del plan. Muchas gracias, Víctor. ¿Y qué dice Tomasa Montiel, perdón? Tomasa. Vamos a preguntarle entonces a Wilson. Tampoco. Vamos a preguntarle a María Carlota. ¿Está de acuerdo con lo que dijo su compañero, María Carlota? Sí, señora. Incluso el plan también puede ser un objetivo y una estrategia para poder uno iniciar un proyecto. ¿Y qué dice Yuranis Polo? Respecto a lo que ellos estaban opinando. Sí. Bueno, sí. Y lo que dice la compañera, el objetivo es una base fundamental dentro del plan para armar el proyecto. De lo contrario, no estaríamos apuntándole a nada porque sería algo vacío. Muy bien, entonces muchas gracias, Yurani, y muchas gracias a todos por la participación. Pregúntale Compañeros. a Carlos Julio Díaz. Ya ahorita vamos, Carlos Julio. Vamos a todos. El plan es esa idea que yo tengo, ¿cierto? Yo tengo un plan de irme de vacaciones a Cartagena, deliciosísimo, ¿sí? Es el plan, es el sueño, es la visión, ¿cierto? El plan, ¿cierto? Ahí puedo colocar como todas las grandes estrategias. Pero si yo a ese plan no le pongo un programa y digo, ay, bueno, me quiero ir para Cartagena, ya me iba a ir como Alicia por otro camino, me voy para Cartagena, pero si yo a eso no le pongo un programa que digo, tengo que ahorrar mensual, tengo que sacar que me den vacaciones donde trabajo, tengo que comprarme una ropa para tierra caliente, ¿cierto? Una serie de condiciones, pues sencillamente el plan se queda en un sueño, se queda en algo que yo no materializo. Y eso nos pasa mucho. Y es importante, y reitero acá, como líderes comunales, que vamos a ser dignatarios y que vamos a replicar esa información en nuestras juntas de acción comunal, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, que empecemos a trabajar en eso. A veces nos quedamos solo en los planes, en los sueños, pero no los aterrizamos en programas. Entonces el plan hay que aterrizarlo en programas, ¿cierto? Un programa se deriva de ese sueño que yo tengo. Entonces voy a trabajar, en el caso de Colombia tenemos un sueño por la educación. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? No, que es que voy a trabajar por la equidad. ¿Equidad para quiénes? ¿No? Entonces, no, que para las mujeres, que para los jóvenes, que para la población LGBTI, para el pueblo NAR, para el pueblo indígena, ¿cierto? Siempre tengo que estar tomando decisiones para que me den esas directrices que me van a ayudar a resolver el problema. Pero si yo me quedo en la idea
por ejemplo, los grandes programas. Vamos a pensar en un programa grandísimo que hay a nivel nacional. El programa de los jóvenes Serpilo Paga, ahora en el actual gobierno se llama Generación E. Sí, se queda nada más que el programa de la política era acceso a la educación superior de las poblaciones más vulnerables. El programa Serpilo Paga o Generación E. Pero si nos quedamos ahí y a eso no le colocamos un proyecto con un inicio, cuántos vamos a formar, cuántos recursos vamos a tener y en qué tiempo, pues nos quedamos con una idea muy maravillosa que no la vamos a ejecutar. Por tanto, en el proceso de planificación tiene que hacer un proceso articulado que conecte el plan, el programa y el proyecto. ¿Qué es un proyecto? Como lo dijimos antes, es esa serie de actividades coherentes para hacer la yaca o para hacer el sancocho, ¿cierto? Que nos van a nosotros a poner de manera coherente e interrelacionada la solución de una problemática. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que tenemos normalmente? Entonces, no, que alto consumo de sustancias psicoactivas de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay una ocupación o no hay proyectos para ocupación del tiempo libre. Entonces, yo tengo que colocar las diferentes actividades que me permitan resolver un asunto social muy grande. ¿Sí? A veces nos quedamos como en una sola actividad y nos olvidamos que para reducir el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes tengo que buscar proyectos productivos, buscar proyectos de recreación, ¿cierto? Y cada uno es un proyecto que sumado a todos me puede ayudar al programa de ocupación del tiempo libre en jóvenes, ¿sí? Entonces, los proyectos, los programas y los planes siempre van concatenados. Esto no quiere decir, mis queridos amigos, que tengo que agarrar el plan de desarrollo nacional, el departamental, el municipal, y desde ahí empezar a hacerlo, sino que también puede planificarse de abajo hacia arriba, es decir, de las necesidades que tiene la comunidad. Pero esas necesidades que tiene la comunidad en un proceso de planificación que se tienen que hacer previo a la elaboración del plan de desarrollo municipal, ¿cierto? Previo. En esos pasos, por ejemplo, la ley 152 de planificación nos da unos meses, de enero a mayo. ¿Para qué? Para que las comunidades y sus representantes puedan leer ese plan y se puedan integrar eso. Para eso nosotros tenemos que participar en qué? En todos los temas de priorización de programas y de proyectos, ¿cierto? Porque si ya el gobierno se está yendo, ¿qué pasa? Eso no lo tenía planeado, ¿cierto? Y como no lo tiene planeado, pues ellos no lo van a ejecutar. Entonces a veces nos genera un ruido el proceso de planeación, el proceso de proyectos, porque decimos, ay, no hay esta problemática. ¿Por qué? Porque nosotros no planeamos a largo plazo. Hay sociedades, ¿cierto? Vaya quemadita. Carlos, apaga el micrófono. Piden la palabra como les dijo Julián. ¿Cómo les dijo Julián que pidieran la palabra? Alzando la mano. Entonces, le voy a pedir el favor a que me ayude a... Vamos a ver quién está por aquí, que nos quiera hablar. Usuario número 6. ¿Quién es usuario número 6? Usuario número 6, ¿vive? Entonces está uno que dice solamente usuario. A Fabio, entonces, Fabio Sánchez Henao. Tampoco. Ferroca Fontibón. Tampoco, no, chicos, acompáñenme, ayúdenme. Irene Estela Ospina. Doctora, Irene, doctora, cuénteme. Bien, hágame usted. el favor, muy bien, hágame el favor y me ayudas ahí a leer esa grafiquita que hay ahí. ¿Qué significa esa pirámide que está ahí? La pirámide tiene como unos pilares fundamentales como para tener un programa a largo, corto y mediano plazo. Entonces, a largo plazo se tiene la estrategia de cómo se va a implementar el plan de desarrollo. En mediano plazo son los programas que se van a implementar para lograr ese objetivo de la estrategia. Y en el corto plazo es el tipo de proyecto para subsanar las necesidades y las problemáticas que hay en las diferentes comunas y corregimientos y en el país como tal en general. Muchas gracias, querida Pero Estela. sí es así más o menos, doctora, ¿cierto que sí? La estrategia es lo que nosotros vamos a recorrer para poder lograr el objetivo de la parte
operativa de la ejecución y de la evaluación que vamos a realizar en el país, o sea, las necesidades y las problemáticas. Irene, estábamos conversando sobre importantísimo que tengamos claro cómo hacemos un plan, un programa y un proyecto para que nuestros proyectos en el corto plazo, ¿cierto? Cerrar el micrófono, por favor. El proyectos en el corto plazo nos permitan a nosotros en el corto plazo, ahí en la Junta de Acción Comunal, ahí en la vereda, revisar exactamente cuáles son las necesidades. Por eso nos plantea la escala de lo local. Allí es donde vamos a ver si es una problemática o no, ¿cierto? Y para que esa problemática se lleve a cabo a un plan de desarrollo municipal o a un plan de desarrollo departamental, tengo que tener identificado en esa primera fase los proyectos. Por eso cada vez que voy a formular un proyecto, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar las problemáticas, y ya vamos a ver cómo vamos a identificar esas problemáticas para determinar hacia cuál es el curso de acción que voy a tener, qué es lo que yo espero desde allí. Entonces empiezo, si se quiere, desde la base de la pirámide, y desde esa base de la pirámide identifico los proyectos y cómo con esa identificación de proyectos participo en esos que ustedes participan muchísimo, priorización de necesidades, ¿cierto? Siempre lo llaman las alcaldías, vamos a priorizar las necesidades de este sector, vamos a priorizar las necesidades del sector comunal, y allí ustedes dicen, no, es que necesitamos capacitación, no, es que necesitamos la financiación de proyectos productivos rurales, proyectos productivos comunitarios, ¿cierto? Y allí es donde van a empezar a establecer esos pilares. Entonces, ustedes, muy importantes como dignatarios, identificar las diferentes problemáticas en esa base, en ese corto plazo. Hay proyectos que tienen una duración de 6 meses, hay proyectos que tienen una duración de 1 año, hay proyectos que tienen una duración de 2 años, hay proyectos que depende del macroproyecto que se tenga. Hay grandes proyectos, ¿sí? Por ejemplo, como el proyecto La Vía del Sol, ¿sí? Que lleva 10 años en construcción, o hacer el túnel de la línea, lleva 30 años, ¿cierto? Y hay proyectos a muy corto plazo. En lo comunitario, siempre los proyectos tienen un periodo de tiempo muy corto, que tienen que ver con la vigencia del plan de desarrollo local. Entonces es importante que tengamos claro los niveles, el nivel local, el nivel regional o el nivel nacional. ¿Por qué? Como les contaba ahora, el plan de desarrollo, y ustedes me dijeron a mí, el plan de desarrollo nacional habla de 3 pilares: educación, equidad y paz, ¿cierto? Todos los proyectos regionales de los gobernadores, de los 32 gobernadores y de los 1000 y pico de alcaldes, ¿cierto?, están relacionados con esos 3 pilares, que es la planeación estratégica que se hace acá. Es la visión de largo plazo, qué es lo que queremos tener como país. ¿Qué soñamos como país? Lograr la paz. ¿Qué soñamos como país? Que todos estemos educados, formados y que la educación sea gratuita de 0 a siempre. ¿Qué hemos logrado en las diferentes políticas públicas? Hemos logrado, por ejemplo, que ya casi en Colombia no haya analfabetismo, ¿cierto? Que las cifras de analfabetismo en Colombia, que hace 2 décadas atrás eran de más del 50%, hoy estén en el 12 o en el 13%, ¿cierto? Entonces, las políticas públicas sociales a nivel nacional son las que nos ayudan a reducir esas problemáticas. De largo plazo, ¿sí? De larga envergadura. Les contaba o les cuento, por ejemplo, cómo los señores japoneses, ellos tienen las políticas a 100 años, o sea, la planeación estratégica es a 100 años. Si llega un nuevo ministro, ¿cierto?, él lo que hace es adoptar la política que ya está establecida en esa perspectiva. ¿Sí? Y por eso es muy importante que en la planeación local, en la planeación comunitaria, tengamos una mirada de largo plazo. A veces como dignatarios, sí, hagamos un salón comunal, sí. ¿El salón comunal para qué? No, que para las reuniones, no, pero si es que se reúnen 2 veces al año, ¿se justifica tener un salón comunal si nos reunimos 2 veces al año? ¿No será que hay otros proyectos mucho más importantes para la comunidad? Esas son las preguntas que habría que hacerse de acuerdo a las problemáticas para ver si lo hacemos o no hacemos ese proyecto. Eso es lo estratégico, ¿cierto? Es lo grande que tengo, y que ustedes lo piensen siempre. Bueno, ¿qué es lo que está planeando ese gobierno? Sí, porque nos vamos por las ramas y no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. Y el señor sale sin pena ni gloria diciendo que cumplió. Sí, entonces es básicamente lo que tenemos que ir cambiando en nuestro imaginario. El tema pragmático, en el mediano plazo. Yo tengo que saber cuáles son los programas para saber el presupuesto que voy a tener. Si no, pues tengo un montón de proyectos, pero no tengo cómo financiarlos, ni sé cuáles serían las fuentes de financiación. Normalmente esto es un reto en los que tenemos. ¿Por qué?
porque a veces nos olvidamos de esos enfoques diferenciales que se tienen en el territorio, ¿cierto? En un municipio chiquitico, pensemos en un municipio muy, muy pequeño, pero ese municipio tiene recursos económicos, por ejemplo, como Castilla la Nueva, ¿sí? Un municipio que fue petrolero, que tenía muchos recursos, y lograron tener un índice per cápita muy alto, a diferencia de otro municipio de sexta categoría. Entonces, allí vamos entendiendo que si bien hay muchos municipios de sexta categoría, hay muchas particularidades. Por eso hay que tener un enfoque territorial. Territorial significa de acuerdo a las problemáticas, a las necesidades que se tienen en territorio. Entonces, mis queridos amigos, ustedes que están todo el tiempo en territorio, que van a replicar esto, es también decirle a la gente, bueno, cada vez que vayamos a pensar en la formulación de un proyecto, tenemos que detenernos un momento, hacer un paso a paso y entender ese ejercicio de operacionalización y responder unas preguntas básicas que se tienen. Allí, entonces, en suma, el ciclo de un proyecto se constituye en ese proceso que nos va dando los diferentes pasos, las diferentes etapas. Si vamos a hacer el sancocho, alcen la manito, ¿cuántos van a hacer sancocho hoy? A ver, en las caritas. Ahora mira, Julián, profe, no habla de eso porque hacen desorden ahí los estudiantes. Caritas, alcen la mano los que van a hacer sancocho hoy. Yo alcé la mano, profe, hace ratico, pero para preguntar. ¿Y si voy a hacer sancocho? Sí. Bueno, alcen la mano, van 5 participantes y los demás son 77. Van 6. ¿Alguien bajó la mano? Acá que han dicho que van a hacer sancocho, ya van 6. Por eso, más. Y los otros, nos faltan 70. No bajen la mano, tengan la mano arriba. Ya vamos 10, profe. Ahí los voy viendo que van 10. Bueno, esos 10 que van a hacer sancocho, los otros 66 no van a hacer sancocho. ¿No? Para hacer el sancocho, ya hoy fueron antes de, porque tenían clase del curso de formulación de proyectos, ¿cierto? Antes fueron a la tienda, compraron que la yuca, que el plátano, que la auyama, que el maíz, ¿cierto? La mazorca deliciosa, la carne, si lo van a hacer de carne, si lo van a hacer de gallina, ¿cierto? Esos 12 participantes que están ahí hicieron un proceso previo, ¿cierto? Por eso se llama proceso de preinversión o de preformulación o prediseño. Son los términos que se utilizan, ¿cierto? ¿Para qué? Porque esas personas que fueron, primero hicieron una etapa de planeación con un inicio. ¿Cuáles son los ingredientes que requiero para hacer este proyecto? Luego se preguntaron en ese proceso cíclico, ¿cuántas personas van a comer de ese sancocho? ¿Cierto? Para ver qué tan grande es el tamaño de la olla, ¿sí? O qué tan pequeño, ¿cierto? Para ver el tamaño. Y luego, como es para hoy, ¿cierto? También determinaron un periodo de tiempo, ¿cierto? Lo voy a poner a cocinar a qué horas. ¿Va a ser para el almuerzo? ¿Va a ser para la cena? ¿Va a ser para mañana a las 8 de la mañana? Entonces, de allí vamos, así mismo como en la vida cotidiana, es la planificación de los proyectos. Ese ciclo de gestión de proyectos inicia en un modo de trabajo que ustedes lo conocen en las comunidades. Y siempre piénsenlo en clave de que ustedes van a formar a otros. Y en esa formación de otros, ustedes van a identificar unos participantes, ¿cierto? ¿Quiénes van a venir? No, que solamente vienen 5 a visitarme hoy, por la pandemia no pueden venir más. Entonces, en mi casa somos 3, entonces somos 8. Y entonces ahí identifico esos participantes. A esos participantes, a cuánto les gusta el sancocho y a cuántos no, ¿cierto? Y empiezo a caracterizar eso. Ustedes en los libros que tienen, ¿cierto? De las personas que están registradas, ¿cierto? En las juntas de acción comunal normalmente tienen el nombre de la persona, la dirección, ¿cierto? También algunos tienen el sexo o a qué grupo étnico pertenecen, ¿cierto? Los que tienen grupos étnicos dentro de su comunidad, cómo funcionan. Para el caso de los resguardos, que son entidades territoriales aparte, que era una de las preguntas del anterior grupo, pues ellos hacen su plan de vida y en su plan de vida también caracterizan a la población. Entonces, muy importante también saber, por ejemplo, hay juntas de acción comunal que tienen las preferencias, que tienen la caracterización por grupos de poblacionales, por los jóvenes, por las mujeres, por los niños, ¿cierto? Ese análisis, ¿cierto? De esa participación lo hacen previo a formular el proyecto. Es el primer paso. Entonces, todos ahí en el cuadernito, primero, ¿quiénes serían los que participan? En el sancocho, ¿cuántos vamos a hacer? 8. Bueno, no, pues que los 8, hay 2 bebés de menos de 1 año, entonces eso no les gusta el sancocho y no se los damos. No, que hay un bebé de 6 meses, no, ese solo toma leche materna. Así de sencillo.
Entonces, así vamos ustedes a empezar a caracterizar a su población. ¿Por qué? Porque si viene un proyecto rápido, los proyectos vienen muy rápido para que ustedes los formulen. Si ustedes no tienen esa parte básica, van a perder mucho tiempo y los datos a veces no están. Ustedes a veces en la comunidad tienen mejores datos que en las alcaldías. Uno va y le pregunta en las alcaldías, ¿cuántas personas hacen parte de las juntas de acción comunal? Algunos dicen, sí, tenemos tantas juntas de acción comunal y tantas personas. Pero le dice, bueno, ¿y de esas personas cuántos son jóvenes? Ni idea. ¿Cuántos son niños? Ni idea. ¿Cuántos son mujeres? Tampoco. ¿Cuántos son migrantes? Tampoco. Esos temas de enfoque, ustedes tienen que empezar a darle orden, porque hoy en día el tema de formulación de proyectos es mucho más técnico y se hace de un trabajo articulado entre la alcaldía, ¿cierto?, las entidades territoriales y las entidades de base comunitaria. Una organización de base comunitaria da los insumos para la formulación de ese proyecto. Entonces, cuando ustedes estén replicando, es la primera tarea que hay que empezar a identificar. Entonces, ya ahí voy a preguntarle en su proyecto qué población estaría participando. Preguntémosle otra vez al usuario número 6. El usuario número 6 no vino. Preguntémosle a don Wilson Pineda. ¿Quiénes son los participantes en su comunidad? Profe, buenos días, cordial saludo. Buenos días, ¿cómo están, Wilson? Vale, profe, cuando usted dice participantes, ¿es sobre el sancocho? Sí. ¿Cuántos? No, pues ahí sería, digamos, en mi comunidad, serían, digamos, los afiliados, aclarando que, digamos, a pesar de que, por ejemplo, en mi barrio, yo soy de una junta de acción comunal aquí en Bogotá, en la localidad de Kennedy, tiene un promedio de 3.500 residentes, son 465 casas, de las cuales el 5 o el 10% son afiliados a la junta, ¿no? Entonces, por lo general, cuando uno hace un proyecto con la comunidad, pues uno siempre trata de impactar la mayor población posible, ¿sí? Por lo general, pues uno siempre se enfoca en los afiliados de la junta, pero uno tampoco puede desconocer que a pesar de que la junta tiene una personalidad jurídica, una autonomía, está en un territorio y ese territorio también tiene uno que tener influencia para impactar a esa comunidad, ¿no? Llegar a esos 3.500 habitantes. Entonces, en ese sentido, pues la idea también sería llegar a esos 3.500 residentes que de una u otra forma son adjudicatarios de hace más de 60, 65 años y muchos de ellos, pues digamos, ya no residen ahí, vive mucho inquilino y pues a veces no participan, ¿no? Entonces a veces es lo complicado también de generar un proyecto comunitario en el sentido de lograr motivar a esas personas que no les gusta participar a que se metan al cuento y que también generen su granito de arena. Muchas gracias, Wilson. Mire, Wilson nos dice, bueno, el sancocho hay que focalizarlo, ¿cierto? Y tenemos que focalizarlo. Ya te la doy, Javier. Hay que focalizarlo, ¿por qué? Por ejemplo, el proyecto que tiene Wilson ahí es, si tengo 3.500 y tengo afiliados 310, ¿cierto? De esos 310, ¿cuántos participan? ¿Y cómo voy a empezar a hacer ese ejercicio de participación? Y el de un elemento muy importante y muy valioso es el territorio. Yo cuando hago un proyecto, pues tengo que priorizar los afiliados a la Junta de Acción Comunal, pero al final el proyecto va a beneficiar a todo un territorio. Sí, por tanto no puedo solamente pensar en los que están afiliados, sino en todos los que habitan ese territorio o cohabitan ese territorio, porque a veces también son los que pueden generar problemas. Entonces es muy importante tener ese elemento básico cuando voy a formar. Recuerden que papel y la palabra alzan la mano y Julián les da la palabra en el momento que les digamos. Ahora viene otro de los elementos en la fase previa. Análisis de los problemas, ¿cierto? Todo lo que nosotros denominamos problemas a veces no son problemas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, allí en ese momento es importante empezar a priorizar y categorizar esos elementos. A veces nos olvidamos de esas categorías y ahí es donde empezamos a tener esos problemas. Todo nos parece problema y todo hay que solucionarlo todo. Recuerde que tenemos que hacerlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para eso tenemos que ir priorizando. Si alguien me dice, ay no, pero si ya habíamos priorizado y ocurrió un evento como un terremoto. Por supuesto que un terremoto es una ventana de oportunidad, ¿cierto? Para repensar y que la planificación se mueva, porque la planificación es dinámica. Hasta ahí vamos a preguntar. ¿Quién tiene preguntas? Y para avanzar. Sí, profe, aquí tenemos Carlos Julio Díaz, tiene una pregunta. Carlos, lo escuchamos. Carlos.
Bien, don Carlos no está, entonces seguimos con Ángela Q. Hola, buenas tardes, profesora. Gracias por la clase, compañeros. Profe, ¿dónde ubicaríamos? Incluso luego usted nos habla de las metas, los indicadores, las acciones. Y lo otro que le iba a preguntar, profe, con la importancia de todos los planes de desarrollo y en teoría son muy importantes, el PDN nacional o los PDM municipales o los planes de desarrollo local. Pero, profesora, en todo este programa de planificación, yo creo que esos planes de desarrollo no se cumplen, porque si uno mira, cuando decimos están las estrategias, las metas, los proyectos, el PDM de los 4 años de un alcalde, el plurianual de cada año, y uno va a evaluar, las cosas no se cumplen, porque al final ellos hacen lo que se llaman unas transferencias internas con los proyectos. La Secretaría Rural tiene 100 pesos, pero le dicen, usted no puede gastar los 100 pesos, entonces los 50 pesos los transfieren para un proyecto como Cinturón Verde en Medellín, como Parques del Río. La Secretaría de las Mujeres tiene 1.000 pesos, pero no los pueden gastar. Y en el transcurso de esos 4 años le van disminuyendo los recursos y los proyectos y los van transfiriendo a los intereses de cada secretaría administrativa en cada alcaldía. Entonces, mi pregunta es, profesora, ¿qué mecanismos o alternativas tenemos los ciudadanos para hacer cumplir el plan del gobierno electo como alcalde y luego que ya se posesiona? ¿Cómo podemos hacer cumplir esos planes de gobierno que fueron transmitidos luego como planes de desarrollo municipal? Gracias, profe. Gracias, Ángela. Qué pregunta tan profunda y tan interesante y que nos lleva a abrirnos a otra discusión, que es el tema del fallo en el término de la democracia, ¿cierto? Aquí estamos en un curso de instrumento en términos de la formulación del proyecto, pero Ángela nos lleva a pensar mucho más allá y a decir, bueno, ¿cómo nosotros hacemos ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación? Que es la fase que está en azul, sí, que ustedes la ven allí. ¿Cómo logramos realmente hacer ese ejercicio? Hasta ahora estamos en la fase naranja, que es en la fase cuando está el semáforo, ¿cierto? El semáforo de arranque. ¿Qué nos dice el semáforo? ¿Cierto? Cuando está en naranja, que podemos avanzar, ¿cierto? En esa fase. Aquí lo que nos pregunta Ángela son todos los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, que en Colombia casi no los utilizamos. El que más utilizamos en Colombia es la tutela, ¿cierto? Porque lo aprendimos, lo dominamos, pero por ejemplo, todos los otros mecanismos en términos de seguimiento como ciudadanos o como dignatarios de una junta de acción comunal, de hacer accountability, de participar en todo el tema de rendición de cuentas que está dado por Constitución Política de Colombia, que está dado por todos los mecanismos de participación, pues es el que poco hacemos. Y si vamos a un ejercicio de rendición de cuentas, vamos solamente a escuchar, ¿cierto? Lo que nos dice una administración y nos olvidamos que nosotros somos un agente activo para verificar, ¿cierto? La otro tema, el de las veedurías ciudadanas. Muchas veces participamos como veedores ciudadanos, firmamos todo lo que nos llevan los contratistas y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad con la comunidad de que las cosas se hagan bien. Entonces son fallos que hay en la democracia, sin embargo, el país como tal es muy rico en los diferentes mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de control ciudadano, de transparencia, todo el tema con la web 2.0 y todo el tema con la política de transparencia, de accesibilidad a la información. Ahí tenemos un reto grande como país con todos los mecanismos anticorrupción, pero digamos que esa es otra discusión, digamos, más teórica, pero que es muy interesante, que Ángela dice, bueno, ¿qué pasa con esos ejercicios y hacia dónde vamos como avanzando en ellos? Esa se las dejo ahí como una pildorita, porque ese es en el términos, por ahí Javier nos decía al inicio, el compromiso que tenemos como dignatarios, como pertenecientes a esa Junta de Acción Comunal. Y no es una tarea solo de ese grupito que fue elegido, sino es de todos los ciudadanos. Si todos los ciudadanos hacemos control, trabajamos en prácticas transparentes, con seguridad, nuestro Estado avanzaría muchísimo, nuestra nación, nuestros niveles de desarrollo serían muy amplios y amplios y amplios en todo el sentido de la palabra, en toda la dimensión, por toda la riqueza y la diversidad que tenemos como país. Entonces, ahí en eso es un punto en que tenemos que ponerle más cuidado, que se sale del tema de formulación
y que va más a un escenario político, pero que tiene que ver con ese tema de ejecución y seguimiento, y es verdad que se transfieren rubros y demás, a veces por la mala ejecución del secretario o por la no conocimiento amplio de los diferentes proyectos que se realizan. Bueno, entonces vamos avanzando, estamos en identificación en lo naranja, vamos al análisis de problemas, al análisis de objetivos, al análisis de alternativas. Aquí solamente los voy a enumerar, nos queda 45 minutos y vamos a seguir trabajando en cada uno de ellos en la próxima sesión. Para el tema del diseño, eso es lo que tengo que tener en la fase naranja, lo que tengo que tener previo para todo el proceso, ¿cierto? Y en ese previo, esos son los documentos o los análisis que más o menos debo empezar a tener para lograr como ese ejercicio. El segundo elemento o el segundo momento antes de formular cualquier proyecto, ¿cierto? Una vez ya tengo identificado los actores que van a participar, quiénes son, cómo son, los problemas de la comunidad, los objetivos que quiero lograr, las diferentes alternativas, ¿cierto? En esa planeación estratégica. Camino 1, camino 2, ruta 1, ruta 2, ruta 3, escenario 1. ¿Qué pasa si formulo el proyecto y no me lo patrocinan en la alcaldía? ¿Cómo lo haría con la comunidad? ¿Cómo lo haría con recursos propios o con cooperación? ¿Cierto? Tengo que empezar a entender ese análisis de las alternativas. ¿Qué pasa si lo hago por fases? ¿Cuánto tiempo me va a demorar? Con esos elementos, con esos 4 elementos básicos, vamos a determinar el diseño de la formulación, que esa es la fase en la que normalmente ustedes se apoyan con las alcaldías municipales. Ustedes llevan toda esa primera información de identificación y en conjunto con ellos diseñan y formulan a través de la matriz de planificación del proyecto o a través de la oficina de proyectos o de planeación de las diferentes alcaldías, donde ahí ya se tienen que planear la planificación del proyecto, cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuáles son las actividades que se quieren lograr, cuáles son los recursos, cuáles son los factores de viabilidad, si realmente ese proyecto que estoy planteando es viable o no, y allí elaboro el primer documento de proyecto, ¿sí? Las fuentes de financiación internacional y de cooperación, lo que nos piden es que esos proyectos cada día sean más cortos, de 4 y 5 páginas para poder evaluarlo, leerlo, que sea concreto y que tenga claro las metas que voy a lograr, ¿cierto? Porque a veces nos echamos mucho en prosa y se nos olvida ser concreto en esos indicadores que nos estaba hablando Ángel, para poderle hacer seguimiento. Ese plan de trabajo tiene un periodo de tiempo. Hemos hablado desde el inicio de esta mañana, los proyectos tienen un inicio y un final. Por tanto, tienen una temporalidad, 1 año, 12 meses, 24 meses, y a partir de allí, ¿qué actividades voy a hacer durante cada mes? Si yo voy en el mes 2 o en el mes 4 y no he hecho actividades del mes 1, ¿qué pasa? ¿Cierto? Tengo que parar, hacer un alto y decir, bueno, voy a parar porque algo está en rojo y me tengo que devolver a ver por qué es que no se ha solucionado ese proyecto, ¿sí? Y hacer los informes de seguimiento. Allí le voy a preguntar si me ayuda Giovannis, con B chiquita, ¿cómo hacen ustedes el seguimiento de los proyectos que llegan a su territorio? ¿Giovannis está? No, Giovannis ya se fue a almorzar. Vamos a preguntarle a Carlos Julio, que dijo que le preguntáramos. A Rigoberto Cristancho. Rodrigo Rodríguez Martínez. Bueno, nosotros tenemos varias formas, pero Veeduría Ciudadana siempre está presente para cualquier tipo de proyectos que tenga, especialmente a nivel local. Estamos en la localidad Rafael Uribe Uribe. Pero especialmente es tratar de llegar a la gente para saber si el proyecto tuvo un impacto positivo y qué tipo de cosas lo han beneficiado, qué cosas se deben mejorar. Es importantísimo. Y hacemos evaluación en grupo, lo de la denominada coevaluación. Para que ¿Y lo la hacen gente... al final del proyecto? Qué pena, Rodrigo. Sí, sí, sí. Pero a través del proyecto también vamos haciéndole un seguimiento permanente para que veamos que se viene encaminado. Así hemos logrado identificar que hay algunas cosas que en la misma localidad no están haciendo los efectos que se desean. Aquí hay muchas cosas que hablar, pero bueno, ese tipo de cosas concretas en lo que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento, especialmente con el seguimiento, es tener en cuenta que hay cosas que se pueden redireccionar en el pleno funcionamiento o en el pleno ejecución del proyecto, ¿no?
Muchas gracias, Rodrigo, que tiene que ver con también lo que planteaba Ángela. Si nosotros realmente hacemos unos informes de seguimiento o unas visitas de seguimiento o unas reuniones, cualquier instrumento que ustedes deseen, pero lo hacen siempre, les hablaba del periodo de tiempo, ¿cierto?, que está formulado, esa ejecución de esas actividades a partir de ese plan de trabajo, y ustedes dicen, no esperan hasta el final cuando le piden la firma al veedor ciudadano, sino bueno, ¿qué es lo que está pasando con este proyecto? ¿Qué pasa que no avanza? Que vamos a construir un parque y que el parque lleva ahí 12 meses y al final vieron que el parque no lo terminaron, entonces, ¿qué pasó? ¿Quién dio las firmas? ¿Quién dio eso? Eso hace parte también de ese gran proyecto de país, de realmente de buscar el tema de la anticorrupción, porque a veces la corrupción empieza desde nosotros cuando nosotros no exigimos. Así nos parezca raro, pero si nosotros mismos no exigimos, estamos conectando con los que no están haciendo las cosas bien. Entonces es muy importante hacer ese seguimiento, esos procesos intermedios o de monitoreo, no esperar hasta el final del proyecto o al cierre, sino qué es lo que está pasando, reportar y demás. Entonces esa es otra de las cosas, otra de las apuestas que se tienen para lograr ese ejercicio. Ahora viene el tema de los informes de evaluación ex post de impacto. Cada vez que hacemos un proyecto, en ese ejercicio de programación, en ese ejercicio de, con unos recursos económicos, ¿cierto?, vamos a tener que hacer, ¿qué es lo que queríamos hacer con esto? Listo, que era construir un parque, pero el parque, ¿para qué se hace? ¿Cierto? La pregunta que nos hemos hecho, ¿para qué? No que para la recreación, no que para la ocupación del tiempo libre. Entonces, normalmente tenemos en ese ejercicio que esperar durante el periodo que esperamos que cambie la situación. Vamos a preguntarle a Sofía, más o menos, ¿cuánto debemos esperar para hacer una evaluación de impacto, Sofía? ¿Cuánto crees? Vamos entonces a preguntarle a Sonia Gómez. A Sonia Silva. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Para hacer me repite la pregunta, qué pena. Hicimos el proyecto, identificamos, hicimos todo el tema de diseño y formulación, luego el seguimiento y evaluación, el plan de trabajo, las actividades de seguimiento. Y nosotros queremos ver si realmente el proyecto sí dio un impacto en la comunidad. ¿Cuánto tiempo usted cree que debemos demorarnos para hacer esas evaluaciones de impacto? Yo creo que eso depende del proyecto, ¿no? Si es un proyecto, sea de vivienda o sea de huertas caseras, pues igualmente mirar a qué familias fueron beneficiadas y si verdaderamente ese proyecto va enfocado a la vocación de ellos, ¿cierto? Uno. Y también es mirar el tiempo que pues, se planeó para entregarlos y verdaderamente está funcionando. Yo creo que sería, eso depende de cada proyecto. Pues para mí sería más o menos, no sé, unos 3 meses, porque también tiene que entregar material, pues hay diferentes fases, material, de pronto mirar si está funcionando, si de pronto hay inconvenientes y todo eso. Carlos Julio, ¿qué nos dice? Gracias, Sonia. Bueno. Carlos Julio Díaz, que alzó la mano. Merly Quintana. Bajen la mano, Carlos Julio, Merly y Víctor. Damián Rico. Ya llegué, Víctor. profesora. Ah, listo. Cuénteme, Carlos Julio. No alcancé a oír la pregunta. Ah, bueno, Carlos Julio. Aquí nuestra compañera Sonia nos dijo que dependían, para evaluar el impacto, dependían del proyecto. ¿Cuánto tiempo usted cree que se demora en evaluar el proyecto? Pues según la categoría de cada proyecto, ¿no? Un proyecto más o menos grande, yo pienso que por lo menos unos 4 o 6 meses. Listo. Bueno, gracias Sonia, gracias Carlos Julio. Y los demás bajando la mano. Ya en la siguiente les damos la palabra. Básicamente la evaluación de impacto, mis queridos, no la confundan con la evaluación que está en la fase azul. ¿Sí? En la fase azul vamos a evaluar los productos y el seguimiento del proyecto como tal. Si es un proyecto de huertas caseras y hay que entregar el material, eso lo evaluamos en la fase azul. En la fase roja, lo que vamos a ver es el impacto, es decir, por ejemplo, lo que nos decía Sonia, si la huerta casera era pertinente para las personas, ¿sí?
Porque si les dieron los materiales y un proyecto de huertas caseras, pero las personas no querían hacer parte del proyecto de huertas caseras, ¿qué pasa? Pues el impacto es cero. ¿Por qué? Porque la gente dejó la semilla, no la sembró, no hizo la huerta, no le interesó. Entonces el impacto es cero. El impacto es la manera como vemos que se transformó la realidad. Recordemos que cada vez que pensamos en un proyecto es un cambio de una realidad, ¿sí? Si el proyecto era vivienda y resulta que las personas estuvieron ahí en la vivienda, no sé qué, y al cabo de unos meses la vivienda la abandonaron o la arrendaron, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de ese proyecto de vivienda? Que la vivienda no era adecuada para esos beneficiarios, ¿sí? El impacto es esa manera que vamos a ver en el largo plazo los cambios que se tienen. Y la evaluación que está en azul es la evaluación de los productos o de los procesos que se hacen en el momento para el proyecto. Es decir, yo puedo cerrar un proyecto con la evaluación de seguimiento acá del cumplimiento de metas, pero el impacto lo veo en 1, 2 o 3 años, ¿sí? El de la huerta y de mirar si es la sostenibilidad, por ejemplo, mirar si el proyecto de la huerta fue sostenible. ¿No les ha pasado que un mismo proyecto lo han presentado 10 veces y no ha tenido cambios? ¿Qué quiere decir eso? Que el impacto fue bajo o nulo, que no se logró. ¿Qué nos quiere decir Nelson Orlando con esto? Bueno, profe, en cuanto al impacto, pues sí, yo veo que depende del proyecto. Por ejemplo, que si el proyecto cubrió la necesidad, pues el impacto va a ser grande, ¿verdad? Porque vamos a ver un desarrollo que es lo que busca el proyecto. Proyecto cuando se monta un proyecto, pues primero, siguiendo la evaluación, pues es la necesidad que se tiene. Y ese impacto que queremos generar en la sociedad es pues mitigar esa necesidad que hay. Entonces, por ejemplo, si el proyecto está en lo cultural o depende, digamos, en lo promoverlo, el turismo, pues si creamos un proyecto, por ejemplo, de algo que promueva el turismo, vamos a ver que la gente va a acudir a ese sitio y de ahí podemos sacar la evaluación que el impacto verdaderamente fue excelente. Pero el impacto no se da en lo inmediato, ¿sí? Lo que quiero decir claro. es que el impacto va a largo plazo. Muchas gracias, Claro. Nelson Orlando. Muchas gracias a Nelson Orlando y a todos, porque es eso, ¿no? Es que podemos pensar que los proyectos no los voy a mirar el impacto, la evaluación es post inmediatamente, porque hay diferentes variables que permiten a que ver si realmente eso se apropió, si es pertinente, si fue coherente, si fue sostenible, por ejemplo, en este proyecto de turismo, ¿sí? Si realmente la gente está participando, si está ingresando más turistas o no, si cambiaron los niveles de productividad, la calidad, o sea, una serie de condiciones que van después de implementado el proyecto. Entonces es muy importante lo que nos acabó de decir Orlando. Teniendo claro esas 4 fases, recuerden que esas 4 fases son fundamentales. Le voy a pedir el favor al usuario 6, vamos a ver si el usuario 6 se conecta. Raimundo Córdoba, ¿nos puede leer esa frasecita que nos ponen ahí en ese dibujito, por favor? Raimundo Córdoba está. Ramón Paternina, entonces. Ramón. Aló. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien. Regálenos esa lectura de esa fichita, por favor. ¿Un análisis o lo leo? Lo lee, por favor. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Perfecto, mariposa, doctora. Ajá. Muchas gracias, ¿cierto? Nosotros desde la Junta de Acción Comunal, desde lo que se entiende por desarrollo local, desarrollo comunitario, podemos hacer grandes transformaciones. Ahora Ángela nos decía una cosa fundamental. ¿Cómo hacemos para hacerle seguimiento a los proyectos? ¿Cómo hacemos que los proyectos se cumplan? ¿Cómo hacemos que lo que está pactado en los planes de desarrollo se cumplan? Pues todos tenemos que hacer nuestro ejercicio, nuestro granito de arena, ¿cierto? Nuestra gotica de agua, como decía la Madre Teresa de Calcuta, para lograr construir ese mar que queremos o ese sueño que tenemos. Porque si nosotros no nos pensamos en clave del desarrollo local
que los proyectos van a ser motores de ese desarrollo local desde abajo, desde las comunidades. Aunque como es punto dura, pero me queda esto aquí. Voy a regalarlo porque Lo que querían estos pelados son mis Cierren el micrófono al pantalón que le queda pequeño por allá a alguien. Hacemos ese ejercicio de pensarnos nosotros en cómo desde lo que nosotros estamos haciendo en desarrollo local, con la comunidad, con el barrio, con el territorio, el que sea, la vereda, ¿cierto? La localidad, el corregimiento, ahí vamos empezando a generar esos cambios, y esos cambios, como los establecía en esa matriz, van de abajo hacia arriba, cómo los proyectos van a realimentar esas ideas que tenemos en ese ejercicio, y como alguien nos lo planteó, en ese ejercicio de efecto mariposa. Vamos en ese ejercicio. Entonces, las preguntas referenciales cuando voy a formular el proyecto, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, nos van a ayudar a hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? Naimen Emiro, ayúdenos con esas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas y a qué componente del proyecto va a responder? Naimen Emiro Martínez no está, entonces démosle la palabra a Miguel López. Miguel, buenos días. Tampoco Miguel. Nelson Orlando, sí estaba por ahí hace ratico. Se nos fue. Hola, profe. Ay, Nelson, ayúdame con eso entonces, por favor. Bueno, la pregunta que nos debemos hacer, esa pregunta, todos, ustedes cuando estén enseñándole a los otros a cómo formular ese proyecto, es decirle, se hacen esa pregunta y esa pregunta responde a un componente del proyecto. Continúa, Nelson. ¿Qué se quiere hacer? Naturaleza del programa o proyecto. Esos son los componentes. Por ejemplo, sí, claro, profe, en esa primera pregunta, ¿qué se quiere hacer? Pues tenemos que pensar en la necesidad, ¿no? Porque primero que todo, pues está la necesidad. Y ahí sí miramos lo que se quiere hacer, si verdaderamente cubre esa necesidad. ¿Por qué se quiere hacer? Componentes, dice origen de fundamentación. Debe ser algo fundamentado, algo que tenga fundamento para poderlo hacer. ¿Cuánto se quiere hacer? O sea, la cantidad, las metas que se tienen propuestas, ¿cierto? ¿Dónde se quiere hacer? El sitio, de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo se va a hacer? Pues también dentro de eso, pues tenemos que tener en cuenta las actividades, tareas, todo lo que encierne a, por ejemplo, si se va a hacer con presupuesto del municipio, con mano de obra, si va a tener algo, sí, de acuerdo a cómo vamos a hacer esa actividad o ese proyecto. ¿Cuánto se va a hacer? La cantidad, pues también es indispensable, porque debemos tener en cuenta la cantidad de recursos que si nos van a alcanzar o no. ¿A quién va dirigido? Pues la cantidad de beneficiarios y todas esas cosas. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Sí? Si vamos a tener personas capacitadas para el desarrollo de ese proyecto, o si lo va a hacer, lo que decía, la misma comunidad. ¿Y con qué recursos se van a hacer? Si son del Estado o son propios. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Oneida que nos diga cuál de esos son los que más utilizan ustedes cuando formulan un proyecto. Oneida no está, Pablo. Entonces... Oneida, aquí estoy, esperando hace rato. Muy bien. ¿Cuál de estos? Pues para mí los principales son qué se quiere hacer. Pues inicialmente tenemos que tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, a quién se va a dirigir y para qué, y los recursos. Para mí esos son los más importantes. ¿Y Pablo? ¿Qué dice Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Sí, tenemos que tener primero conocimiento de lo que se quiere hacer para proceder en el proceso. Y cómo se debe hacer también son unas preguntas que van de la mano con
con el proyecto, lo que es dónde, cuándo, a quién dirigido, que es muy importante porque si se va a dirigir a la indicación, a la entidad como tal, es probable que el proyecto bien hecho lo aprueben, si no, eso comienza a andar de un lado para otro, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias, Pablo. Preguntémosle a Ángela, ¿qué opina de lo que acabaron de decir sus dos compañeros? Profe, Ángela, no es. Hola, Sí, ¿qué tal? Lo importante es como qué necesidad va a responder ese proyecto que vamos a formular. O sea, qué necesidad tiene la comunidad y cómo lo queremos hacer. Entonces, en ese sentido, lo primero es partir de la necesidad de las comunidades, la participación de ellos, y ya todo lo que usted nos está enseñando con el enfoque que le da es muy valioso. Pero ¿qué necesitamos de la comunidad? Necesitamos entonces que esas huertas caseras sí den resultado. ¿Qué está fallando? Y si las huertas no las necesitan los campesinos porque ellos tienen su forma de cultivar, entonces las huertas caseras no van en este plan de desarrollo, sino en el próximo. Y eso es lo que necesitamos saber, qué es lo que hacen las comunidades, y sobre eso se hacen los planes de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Esas 10 preguntas, como ustedes van a replicar esta información, esas 10 preguntas son las que siempre debemos hacernos para formular un proyecto, siempre. Y básico. Yo a veces les digo, no lo piensen con tanta filosofía, con tanto marco lógico, con teoría de cambio, piénsenlo en las cosas sencillas. ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Por qué quiero resolver ese problema? Cuando habla de origen y fundamentación, ¿es de dónde parte ese problema? ¿Cuáles son las causas que están en ese problema? Sí, no, que es un problema de seguridad alimentaria en la vereda. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar acá? No, que es un programa de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo voy a hacer? No, que es la falta del agua. ¿Cierto? ¿Cuál es el origen que está dando a cabo esa problemática? Y ahí, a partir de esa problemática, esas dos preguntas, la pregunta 1 y 2, tengo que empezar a desmenuzarla para poder resolver qué se quiere hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr y con cuál, y a la meta? Dando cuenta del tema de la ubicación en el tiempo, ¿cierto? Tengo que decir a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, porque si no se queda en estas ideas y en esos sueños que tenemos. Yo sueño con ir a Cartagena, pero si a eso no le pongo acción, ¿cuándo? ¿Cierto? Le respondo, ¿cuándo es que lo voy a hacer? ¿En qué semestre? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿Cuánto tiempo? ¿A quiénes voy a llevar? ¿A quiénes voy a invitar? Pues ahí pierdo. ¿Cuáles son mis aliados para lograr mi proyecto? ¿Cierto? Y así lo voy a empezar a definir. Muchas gracias a Pablo, a todos los que participaron allí en este ejercicio. Ustedes son muy juiciosos en esta clase. Ahora no me pasa la diapositiva. Entonces ahora, digamos que ahí tenemos toda la conceptualización grande que ustedes se van a llevar a esas preguntas para empezar a trabajar en ese ejercicio. Ahora, normalmente hay un método que están utilizando en Colombia y sobre todo en todos los bancos de proyectos, que es el método de marco lógico. La metodología marco lógico. ¿Qué es la metodología marco lógico? Es una metodología, algunos la llaman matriz de marco lógico, que nos permite reconocer esos métodos participativos, como bien nos ayudó ahorita Ángela para recoger la información, ¿cierto? Cuando lo primero que tengo que hacer en clave de marco lógico es la identificación del problema. Y cuando voy a identificar el problema, ¿qué debo hacer? Métodos participativos. Entonces, ¿cuáles son los métodos participativos que más usamos? A ver, vamos a preguntarle a Pedro Hernández, que está por aquí, que lo veo aquí súper cerquita. Pedro, ¿cuál método hace usted para ver cuál es el problema que tiene la comunidad? ¿Qué método utiliza? Sí, muy buenas tardes, profe. Sí, Pedro. Sí, ¿Qué método utiliza usted para cuando va a identificar un problema en la comunidad? Primero que todo, hacer como un diagnóstico participativo con la comunidad, porque ellos son los que tienen, digamos, identificada la problemática. Esa sería identificación de la problemática. Ajá, ¿y cómo lo hacen? Profe, ¿Cómo lo hacen? Haríamos un ejercicio, ¿cierto?, con ellos, que para deliberar y nos digan qué problemáticas hay según el proyecto que se va a implementar. Si es un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad, entonces cada uno de ellos van a aportar primero como un árbol de necesidades
para luego trazar unos objetivos y poder solucionar la problemática. Bueno, Pedro, pensemos Profe. que yo no sé leer. Profe. Ya ahorita. Pensemos ya ahorita, Teresa, un minuto. Aquí, identificación de problemas, métodos participativos. Pedro nos dijo, utilizamos un diagnóstico, ¿cierto? Yo le digo, bueno, si yo estoy con una comunidad que no sabe leer, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cuáles métodos utilizan? Enséñenme los que ustedes utilizan. Otro, Pedro, y luego va Teresa, que pidió la palabra. ¿Otro método? Sí. Otro método sería por el medio de una encuesta. Una encuesta, listo, gracias. Sí. Teresa, gracias, Pedro. Sí, profe, ante una problemática y para dar solución a un proyecto, entonces lo primero que todo hay que mirar cuál es el problema que existe en ese sector, hacer una serie de entrevistas, encuestas a todas las personas y poder establecer mediante estadísticas cuál es la necesidad que urge en ese momento, y dado que una persona no sepa leer ni escribir, entonces pues acudir a los medios de un escritico y uno personalmente ir a encuestar a esa persona y preguntarle, leerle la pregunta, qué opina, y uno mismo pues le va anotando. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Teresa. Vale. Hay unos, Teresa y Pablo son su... Ignacia. Sí, mi nombre es Ignacia Preya. Quiero aportar más para un proyecto así, un método que uno puede utilizar puede ser un censo en la comunidad, porque como bien claro, en la comunidad hay personas que no saben leer, no saben escribir, personas también que son profesionales, entonces hay que hacer un censo general. No puede ser en otro. Para mirar cosas, para observar las personas que en el sector. El número de cuenta. Muchas gracias, Ignacia. Oneida, por favor, cierra el micrófono. Buenas tardes. Jorge Manuel, tiene la palabra Jorge Manuel. Estamos dando la palabra a los que tienen la mano alzada. Jorge. Buenas tardes, señor. Muy amable a usted y a todos. Bueno, lo más importante es tener en cuenta a toda la comunidad, independientemente de la situación de pronto de no saber leer o escribir. Hay líderes, emprendedores, pujantes que sin manejar esto, pues tienen mucho que aportarle y tener en cuenta todos los estamentos de la comunidad, todas las personas, las iglesias, las ONG, todos los actores sociales de la comunidad donde se va a elaborar el proyecto. Buscar el mecanismo de poder socializar el proyecto y que tenga eco dentro de la comunidad, porque si el proyecto no tiene eco dentro de la comunidad, de nada sirve que camine en las bases que tiene que caminar el proyecto. Gracias. Ahí se nos están adelantando, pero la pregunta es, identificación de problemas, ¿cuáles métodos participativos utilizan? Edwin Cudris Lara, ¿cuál método utiliza usted? Ya me dijeron encuesta, entrevista, diagnóstico, participativo, censo. Edwin. Sonia Silva, que también tiene la mano alzada. Sí. Un método de participación para mí sería, por ejemplo, la parte de los talleres. Es donde nos reunimos diferentes personas con diferentes ideas y llegamos a una conclusión. ¿Por qué es importante un taller? Porque hay una inclusión participativa de diferentes personas, puede ser con problemas de discapacidad o todos ponernos en el zapato del otro y poder lograr a esa persona incluirlo y tenerla en cuenta. Para mí sería eso. En caso, por ejemplo, que no se puedan hacer el diagnóstico, que la persona no sepa leer, escribir, o bueno, tenga una dificultad para recepcionar la información, esa sería una forma, y después sería socializar. Es importante ese taller porque, miren, lo que sale de las personas, toda la problemática, la solución sale de las personas.
Si la persona no se apropia de sus necesidades, créame que no sale un proyecto y no sale adelante. No es imponer, sino que ellos mismos lo hagan para que sea de excelente o genere un impacto y ellos sean responsables de sus propias decisiones. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahorita ya le doy la palabra a los siguientes. Vamos a ir avanzando. Entonces, esto, lo que acaban de plantear todos los compañeros, ustedes son muy sofisticados, hacen encuestas, hacen entrevistas, hacen censos, hacen talleres. A veces no hay todo el tiempo para hacer eso, entonces a veces solamente con ir a tomarse un café donde el vecino e ir y visitarlos y demás también lo pueden hacer, ¿cierto? Para identificar las problemáticas que hay. Por eso es que ustedes le dicen a los funcionarios, nosotros sabemos cuáles son las problemáticas que hay en el territorio, porque ustedes caminan el territorio, hacen mapeo territorial. Todos los días cuando uno camina un territorio puede identificar las problemáticas, hacerles ese seguimiento a los grupos beneficiarios. Ustedes pueden saber si una obra que están haciendo en su territorio está bien o está mal o está en los tiempos que es, porque ustedes todo el tiempo están en ese ejercicio territorial. Y como bien lo planteaban ahora, son esos momentos que les permiten a las comunidades evaluar ese ejercicio. El marco lógico, como les dije, es un tema de fuente de financiación desde los años 70, ¿cierto? Que ha permitido a los gobiernos empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque está basado en orientación a los objetivos. Y a partir de los objetivos, los grupos beneficiarios pueden determinar su participación, ¿no? Nos comentaba ahora la compañera, es que básicamente nos permite la participación y la comunicación entre las diferentes partes interesadas. Entonces es muy importante que empecemos a entender ese ejercicio de marco lógico para ver cuál es la situación actual, dónde se está hoy, cuáles son esas herramientas de diagnóstico que ustedes ya dijeron muchas, pero hay más, ¿cierto? Hay todos los cafés del mundo, hay entonces las cartografías, están los mapas, están todo lo que se puede hacer en territorio, esos análisis de esos contextos, esos análisis de los involucrados, los análisis del problema, que ya vamos a ahondar muy rápidamente en eso. El proyecto nos va a saber para decir cómo hacerlo, ¿cierto? Y qué es lo que esperamos en esa situación futura, o sea, qué es lo deseado. El marco lógico nos permite a nosotros entonces decir cuál es la situación hoy y cómo la queremos tener en el corto plazo o en el mediano plazo y determinar esas herramientas para determinar la situación futura. Y por eso, muy importante hacer análisis o árbol de objetivos y análisis de alternativas, que ya vamos a irlo viendo mucho más específico en este ejercicio. Entonces, la primera pregunta que ya hemos dialogado ahora en esa sesión es, ¿qué objetivos estratégicos de desarrollo contribuye el proyecto? ¿Qué se espera lograr en este proyecto? ¿Cuáles son los bienes o productos que se esperan dar y cuáles son los resultados que se están dando, planteado en términos de objetivos? Nos quedan 10 minutos para que se acabe la sesión. Entonces, hay un video que dura 5 minutos, que está acá en la presentación, que es por YouTube. La idea es que ese video no lo veamos acá para poder resolver algunas preguntas que quedan y que por favor para el día 29 que nos volvemos a encontrar, Dios mediante, entonces ustedes hayan visto el video que dura 5 minutos sobre cómo se construye un árbol de objetivos y un árbol problema, ¿cierto? Que dura 5 minutos y leer las 13 primeras páginas del manual de formulación de proyectos de la CEPAL de marco lógico, ¿cierto? Porque allí vamos a empezar a responder este ejercicio. Entonces les pediría el favor para el próximo encuentro tener esas tareitas súper claras. Julián ya tiene toda la plataforma para que ustedes puedan ingresar, están las lecturas y demás. Entonces es una tarea que no se queden en la rumba, sino que puedan dedicarle un tiempito, 13 páginas las pueden leer muy rápido, ¿cierto? Y los 5 minutos al video, que lo puedan repetir y demás, y allí está como la información. Es Por importante, favor, vuelve a montar el link para leer las páginas en los videos. Sí, con todo gusto. Igual, esta presentación la van a tener en la plataforma, en lo que ya Julián les puso a ustedes para este ejercicio, y con todo gusto ya se los ponemos en el chat, el video, para no perder como esos minuticos que quedan para que conversemos sobre algunas preguntas y demás. Hola. Entonces, del árbol problema, antes de hacer el árbol problema tenemos que hacer... Señora.
Antes del árbol problema, entonces tenemos que hacer todo ese ejercicio de la matriz de involucrados, ¿cierto? ¿A quiénes vamos a invitar? Y allí van a tener en el video toda la explicación del árbol problemas, árbol objetivos y para hacer el análisis de viabilidad, ¿cierto? Si el proyecto es viable o no. Por tanto, es importante que ustedes identifiquen la comunidad con las características, los rasgos, en suma, que fue lo que hablamos hoy, ver la finalidad del proyecto, el alcance que va a tener el proyecto, la localización y la necesidad original que se tenía y las fuentes de información. Hay fuentes de información primarias, no lo olvidemos nunca porque a veces nos olvidamos de algo que hicimos el semestre pasado o el año pasado. Entonces, en esos procesos de la comunidad como dignatarios y las juntas de acción comunal tienen sus actas, las actas son esa memoria que se tiene y desde esa memoria que usted tiene en el acta dice, ese es el proyecto que teníamos, cómo ha avanzado ese proyecto, qué es lo que quiero lograr qué es lo que quiero lograr como comunidad para satisfacer eso. Entonces, en últimas y en suma, tengo que responder qué problemas debemos resolver, qué objetivos del proyecto de solución están y cuáles son esas alternativas de solución. En esas técnicas que ustedes me comentaron ahora, de la encuesta, de la entrevista, del censo, del taller, del café, de la reunión, del encuentro, ¿sí? De pronto ustedes pueden hacer una reunión por Zoom, ¿cierto? O por Meet, y se encuentran con la comunidad porque ahora con la pandemia pues no lo pueden hacer en el salón comunal. Todos estos los pueden recoger como insumos para identificar qué necesidades realmente este proyecto puede dar y en qué medidas se van a dar. También es importante clarificar y hacer esa priorización, porque a veces no priorizamos, queremos que todo se resuelva ya. Entonces a veces construimos el parque. Bueno, ¿el parque para qué lo vamos a construir? ¿Cuál es la problemática? Sí que queremos un lugar para la sana recreación, pero aunado a eso tenemos que hablar de temas de cultura ciudadana, del cuidado de los bienes públicos, cómo esos bienes públicos hay que enseñarle a los niños con la profesora de la escuela, del colegio, para que los niños cuiden ese parque, cómo hacemos un proyecto agroecológico alrededor, o un proyecto de plantas, ¿sí? Es decir, cómo desde un proyecto que ya tengamos en la comunidad vamos a ser disparadores de otros proyectos, porque la idea es que sean sostenibles y que sean viables en el corto y en el mediano plazo, porque a veces nos olvidamos de esos ejercicios de viabilidad y demás. Entonces, al final, todos los proyectos que nosotros estamos haciendo cada día, y en ese símil que colocábamos de esa gotica de agua, ¿cierto? O esas cosas pequeñas que vamos haciendo, van a responder a esas 17 metas que tenemos a nivel global. 17 metas que nos exigen a nosotros, como ciudadanos de un país de Colombia, como ciudadanos de un territorio, empezar a cumplir con ese ejercicio. La primera meta en la que vamos a trabajar es no pobreza, ¿no? Reducir el hambre, la segunda meta. Una vida saludable, ¿cierto? Una vida buena y saludable, que es el tercer objetivo. La cuarta es la calidad de la educación, la equidad de género. El tema del agua, ¿no? El saneamiento ambiental, que es el agua. Recordemos que hoy el agua es un bien preciado, así como otros bienes que han estado y que nosotros acá en Colombia tenemos esa riqueza, esa multidiversidad y tenemos que trabajar en ello. El tema del cambio climático es un tema que hoy en día, ese objetivo número 7 nos invita a nosotros desde lo local a pensarnos en ese tema. Ahora el tema del trabajo decente y el crecimiento económico, que es el objetivo 8. A veces mucho trabajo informal que no contribuye a ese trabajo indecente es lo que tenemos que trabajar en los proyectos productivos. ¿Qué sostenibilidad le vamos a dar? Y desde esos emprendimientos trabajar todo el tema de la innovación, la infraestructura, la industria. Ese objetivo 10 que nos dice, bueno, reduzcamos las inequidades, que significa el tema de tierras, el cambio climático en las ciudades y en las comunidades, las ciudades sostenibles, el consumo responsable y la producción. Entonces, justo hoy que estamos en la Navidad, ¿cómo vamos a hacer ese consumo responsable y realmente vamos a ser corresponsables con los mismos productores? A veces consumimos productos que vienen de China y al vecino que tiene un emprendimiento pequeño no le valoramos ese emprendimiento. Entonces, desde allí, los proyectos locales tienen que ayudar a conectarse con esa agenda multilateral que nos plantean 7 retos, ¿cierto? El tema de la paz y la justicia, que es el número 16. Está llenando esa vaina de mensaje ahí. Porfa, cierren el micrófono porque hay un retorno muy alto. Y el tema del agua y el cambio climático, pero también todo el tema de 17 de cómo construimos esas alianzas para generar desarrollo. Entonces, hasta ahí vamos a dejar hoy
en ese ejercicio. Con Julián ya están el módulo allí para que lo lean, hay algunas lecturas, hay algunos espacios que les pedimos pues que lo utilicen y que podamos pues verlos para el próximo 29. Entonces hasta ahí los dejo, si tiene alguien alguna pregunta, Julián les da la palabra. Gracias, profe. En efecto, tenemos aquí algunas personas que tienen preguntas, vamos a responderlas entonces. Señora Claribel, la escuchamos. Buenos días, desde Cartagena. Mi nombre es Claribel Cuavas. No, yo quería hacer un aporte cuando estaban hablando de los proyectos, que cómo era que se iban uno para el proyecto vincularlo y cómo se hacía efectivo y cómo era el por qué hacerlo. O sea, la pregunta del proyecto yo iba a poner un aporte porque a veces cuando hacemos un aporte para una escuelita, una vía o la vía de acceso, o sea, todas las preguntas que hemos ido realizando, pero ya hablaron, ya terminamos, así que gracias. Ya escuché a la profe. Con gusto, Claribel. Ahí seguimos. Ok, listo. Gracias, profe. Sí. Feliz Navidad. A usted. Ya, Claribel. Seguimos con el señor Javier Estabro. Sí, ¿cómo? Sí, dígame. Te escuchamos, Javier, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? No, la pregunta mía es, digamos, por lo menos, no tanto una pregunta, una inquietud. Y la inquietud que yo tengo es que muchas juntas de acción comunal no tienen una caracterización oficial de la población que tienen dentro de su comunidad, porque todos los proyectos no son viables para todo tipo de población. Entonces, si nosotros, por lo menos nosotros aquí en Cartagena, tenemos un barrio de personas en condición de discapacidad que lo conseguimos a nivel de constitución, porque la constitución es clara. 51 dice, todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Y el Estado tiene que adelantar programas para las personas en condición de discapacidad. ¿Qué inconveniente se nos ha presentado ahora? El mal estado de las vías. ¿Qué nos tocó hacer? Socializar la problemática que estamos viviendo. Hicimos una acción popular, la cual nos ganamos. Ahora tuvimos que organizar el comité de veeduría para que se ejecuten las obras como deben ser, que eso es muy importante. Eso era lo que quería comentarle. Gracias por el comentario, Javier. Y viene a lo mismo, ¿no? Todas las juntas de acción comunal, como un ejercicio práctico, eso es un proyecto que se puede hacer en el corto plazo sin muchos recursos, todos los dignatarios, vincular a los jóvenes, vincular a todos para saber quiénes son, cuáles son las necesidades y tener esas caracterizaciones que se pueden tener en un cuadrito en Excel y como para saber exactamente allí, y allí se tiene un terreno ganado muy importante para cuando se requiera formular un proyecto. Muchas gracias por también el tema de las veedurías ciudadanas, que es necesario que esté. Gracias. Bueno, seguimos con la persona que tenga como nombre Diagnostics iPhone. Diagnostics iPhone. Siguiente, entonces, porque no... Rodrigo. Sí. Me parece importante que nosotros tengamos en cuenta que los organismos de acción comunal y las juntas hemos hecho muchas cosas sin necesidad de intervención de las instituciones directamente. Obviamente hay que trabajar a veces en forma coordinada ese tipo de cosas, pero veo que hay, por ejemplo, muchas cosas de que se nos ha olvidado nuestra autonomía, se nos ha olvidado como toda esa intención de hacer cosas que nacen de nuestras propias comunidades. Nosotros hemos implementado algunas formas que se llaman asambleas diagnósticas, donde charlamos con la gente y a veces también nos desplazamos a ciertas partes de la localidad porque estamos en las juntas. Entonces, escuchar a la gente es muy importante. La gente tiene sabiduría propia y es de donde ahí nacen los proyectos donde uno puede sugerir y la gente
le va marcando las pautas, porque eso es lo importante. Para que el proyecto tenga verdadero éxito en cualquier transcurso, es que la gente se identifique con ese proyecto, y la forma de saber que se identifica es que cuando la gente comienza a denunciar sus necesidades y a hablar sobre sus problemas. Entonces, escucharnos es muy importante, que es alguna de las cosas que he notado que en el grupo lamentablemente no se dan, es sabernos escuchar, es entender cómo hay algunas cosas que necesitan especificidad y no necesitan que uno se disperse en otros aspectos. Es valiosísimo. No se olviden que hay otras maneras de gestionar proyectos, hay otras maneras de conseguir recursos, y la acción comunal lo ha hecho en forma propia. Nosotros en bazares, en asados, en cantidad de cosas, en recolectas, hemos hecho cosas que lamentablemente no nos han patrocinado las instituciones oficiales, pero eso no se nos debe olvidar desde las Juntas de Acción Comunal. Nosotros hemos formado este país, y ahí es donde nosotros, de todas esas acciones, las ideas y todo lo que tenemos, es donde nacen los proyectos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Qué comentario tan bello, porque es eso, la autogestión. ¿Sí? Ese comentario que hace Rodrigo de hacernos un llamado, cómo reconocemos el tema de la gran capacidad de la autogestión o de la cogestión comunitaria que se ha dado a lo largo de todos los años, y que creo que es un llamado a que a veces no nos olvidemos de esos ejercicios que hemos hecho en lo comunitario, pero que siempre también tengamos esas alianzas, ¿no? Y que no le quitemos a cada cual lo que le corresponde, y recordando esa importancia del tejido social. Cuando hacemos un bazar, pues ahí hay una construcción de tejido social, una construcción de confianza, y ahí hacemos un cambio de paradigma muy importante, porque eso nos compete, eso nos duele, y eso es el reto, y eso es lo que hemos ido construyendo. Me parece muy, muy valioso el comentario que hace Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el señor Edwin Cudris y se prepara Luis Enrique. 2 comentarios más, creo, y ya vamos cerrando. Perfecto. Edwin Cudris. Ok, el señor Edwin no está. Señor Luis Enrique Ducón, señor Luis Enrique, tiene la palabra. Les recomiendo ser muy puntual y no extenderse, y por favor, comentarios sobre el tema. Gracias, muy amable, para felicitar a la conferencista. Me gustó mucho la forma de participar en el día de hoy. Yo quería aportar en los pilares del Plan de Desarrollo Nacional. Realmente el Plan Nacional de Desarrollo no tiene sino un solo pilar, que es acabar con los acuerdos de La Habana y con la JEP. Y en cuanto a lo último que se estaba planteando, yo en mi barrio, en mi cuadra, lo que utilizo es 2 cosas que afortunadamente ya una persona lo comentó, que es el tintico, hablar con toda la gente, porque es que el comunal que no hable con la gente, pues no es comunal. Porque en todas las obras nacionales, todas las obras, puentes, carreteras, hospitales, edificios de toda clase, ha habido mano comunal, pero es por el diálogo persona a persona, primera cosa. Y segunda cosa, que no lo han comentado los demás comunales, es porque nos estamos volviendo comunales de escritorio, académicos, y entonces las asambleas las estamos dejando como cosa aparte. Y eso es fundamental que no se deje. Esos son los 2 aportes. Mil gracias, porque de pronto uno de los moderadores ya me tiene identificado que hablo mucho. Mil gracias. Gracias a usted, Luis Enrique. Sí, eso es súper bello. Los cafés, de ir a conversar con la comunidad, y de eso se trata, pues, el desarrollo comunitario y el desarrollo en las comunidades. Muchas gracias, Luis Enrique, de esa reflexión. Muchas gracias. Entonces, bueno, terminamos con la señora Ignacia María Asprilla. Tiene la palabra. Bueno, yo tengo, profesora, yo tengo una pregunta que hacerle, porque tengo una duda. Yo soy de acá de Turbaco, del pueblo de Turbaco. Entonces usted sabe que en todos los municipios, en los departamentos, existe el plan de desarrollo municipal. Entonces, la ley establece que todo proyecto que se va a presentar tiene que estar plasmado en el plan de desarrollo municipal. Es decir, un ejemplo, si yo quiero presentar un proyecto ambiental y veo las necesidades que sí hay que hacerlo,
vamos a suponer, recuperación de cuencas hidrográficas. Entonces tiene que eso establecerse en el plan de desarrollo municipal. O si no, ese proyecto, si no, lo que no está en el plan de desarrollo municipal no se puede hacer. Tengo yo entendido, yo necesito que me aclare esa situación. Ignacia, Gracias. hay varias, muchas gracias. Hay varias formas. Normalmente lo que tiene recursos públicos debe estar en el plan de desarrollo, ¿cierto? Es necesario que esté allí para que se pueda asignar los recursos públicos. Un tema como la cuenca, normalmente están los PONCAS, que es otro instrumento de planificación que también está en los municipios, que son los planes de ordenamiento municipal, y desde allí gestionar el tema de las cuencas, que es un instrumento. Al lado del plan de desarrollo están los planes de ordenamiento territorial, y desde allí empezar a gestionarlo. Hay proyectos que se pueden empezar a autogestionar desde la misma comunidad, ¿sí? Entonces, que ustedes pueden en un momento dado, si no quedó en el plan de desarrollo, gestionar para que desde la comunidad se empiecen a hacer algunas acciones, hacer alguna incidencia en territorio, hacer una incidencia política pública y pedir a los organismos que los apoyen en esos ejercicios. Entonces, normalmente, si requiere recursos públicos, debe estar dentro de lo que quedó planificado en la matriz plurianual de inversiones. Entonces, es necesario. Profe, muchas gracias. Bueno, a todos los participantes ya se nos agotó el tiempo, ya la profesora se tiene que retirar, entonces esperamos que la clase haya sido de su total agrado, y de parte pues, del cuerpo docente y de la Universidad Militar Nueva Granada les deseamos a todos ustedes en el día de hoy una feliz Navidad para ustedes y para toda su familia, y esperamos que esta fecha sea... Igualmente, profe, igualmente, que disfrute Navidad. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Profe. Teresa, profe, fue excelente esta clase de hoy participativa. De verdad.